señoritas y señores de la polícia, Don Evangelio, y con el respaldo musical de la orquesta inconfundible de Culto, viene la presencia de El Chivillo de los Andes, Miguel Ángel González, el poder negro de Cantar Mancha, para brindar presentaciones en esta suceña televisora peruana. Maestros, el pase de honor para recibirlo como se merece a El Chivillo de los Andes. Así, cosa.
pulpero. Palmas para mi hermana Flavia Huancayo, con mucho cariño. Palmas fuertes. ¿Qué pasa que los cumplen muy felices? Y que el día de hoy será muy feliz. En compañía de todos los amigos que me quieren, la gente que se estima. Con mucho cariño para mi marido Taco, que el condenado libre aire. Vamos
De muchos años, y cada vez que yo digo algo adelante, pues me acuerdo de la Comisión Nacional, me acuerdo de la... Para Flor de Huancayo, saluda. Para Flor de Huancayo, ¿dónde está Flor? Sí, ¿dónde está mi hermana? Ya vendrá, y va a venir horrorosamente lindísima. Para mi hermana, con mucho cariño, para Flor de Huancayo, que la pase muy bien. ¿Y mami? Vamos a cantar un tremendo muy bonito que se ha grabado justamente con los inconfundibles de Ayacucho y lleva por título ¿Y qué importan tus mentiras? ¡Vamos, maestro! Y tú nunca me has querido, por eso me lo lloro, por eso me lo sufro. ¡Oiga, maestro!
que te muevas, baila, canta, goza, chupa, hasta la muerte. Ay, mira porque es una cosa, esa contemplada todos mis amigos, pero es una vida que es la vida, mañana de vuelta que vas a llegar. Ay, mira porque es una cosa, esa contemplada todos mis amigos, pero es una vida que es la vida, mañana de vuelta que vas a llegar. Y no te vas a juntar con tu dinero, no te vas a pasar, no te vas a otra vida, no te vas a tu oro, no te vas a morir. Lo que te gustaba te puede llevar. Y no te vas a juntar con tu dinero, no te vas a pasar, no te vas a otra vida, no te vas a tu oro, no te vas a morir. Lo que te gustaba te puede llevar. ¡Así, así! ¡Ja! ¡Se fue una vida y te dio una vida! Mañana de muerto te vas a llegar. ¡Ay, la vida porque es una sola! Está contento a todos mis amigos. Se fue una vida y te dio la vida. Mañana de muerto te vas a llegar. Y no te vas a quitar con tu dinero. No te vas a contar, no te vas a ver la vida. No te vas a tu oro, no te vas a tu fortuna. Porque no te vas a hacer el sol de llorar. Y no te vas a quitar con tu dinero. Porque no te vas a ver la vida. No te vas a tu oro, no te vas a tu fortuna. Porque no te vas a hacer el sol de llorar. Así, así. ¡Gózale! Por eso amigo la vida hay que vivir, mañana de muerto te vas a llegar. Por eso amigo la vida hay que gozar, pero la vida no la hay que dar. Por eso amigo la vida hay que vivir, mañana de muerto te vas a llegar. Por eso amigo la vida hay que gozar, pero la vida no la hay que dar. ¡Vamos, vamos! ¡Goza, goza, goza, goza! Ese gran homenaje por el romántico de la reina imperial. Quiero anunciar también la presencia ya inmediata en el Marcelino, de la señora Pompeya Paredes, hola Doris. gerente general de la Peña Los Dos Sillares. ¿Cómo está la señora Pompeita? Siempre con la equipa, ¿verdad? La tierra de Michi, salud. Con cerveza cristal, campeón de la calidad. A pedir de vaca para chuparse los dedos, los ricos potajes. Trajo el preparadito para sentar el chanchito. Buena, don Pancito. Salud, salud. Con esa linda gente, con mi señora esposa, señora Julia Morra de Quiste y con la señora Lisa Quiste de Morra. El saludo reiterado, ahí está, grabándose.
el Huanca. Quiero saludar a la familia de Langa. Yo sé que acá hay muchas meninas, una de ellas es la esposa de un amigo también como es de la familia Tisla. Su señora esposa presente para ustedes, Madrina Linda, para mi comadre Pompea Paredes, para el señor José García Ramos, para todos y cada uno de ustedes, para la dueña del local, para la señora Julia Borda, para la... Vamos a seguir cantando con esta linda orquesta. Con una cariño. Cariño de torta.
la riqueza cultural de nuestro pueblo, a través de nuestra música, a través de nuestro folclore andino. Una mujer que con su voz ha escrito páginas de oro en la historia del folclore nacional. No en vano se le considera como la reina y señora de la Urquiza. Los aplausos fuertes porque celebramos el onomástico de Flor de Huancayo. Fuerte las palmas, la reina y señora de la Urquiza que ingresa a nuestra reina y tradiciones peruanas con el cariño de este público que ha visto crecer musicalmente
traspasando fronteras y con esa visión de aquí está ella, que tiene la vela, por favor. Fuerte el aplauso, ¿qué pasó? 3-1 por la sala, ¡Gigit! 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 ¡Buena! ¡Buena! Los levantando a la reina y cierran la misa, que termina su deseo, que de seguro es seguir cantando en su público por muchos años más. Como dije, indomejable niña, unita más maestro para que pague sus delitas. Ahora sí, qué bonita verdad, amigos. Como les dije, su demora se ha debido a que se estuvo poniendo patrón a ella, lista para recibir a su público personalmente. Rosita, señora Flor, con todo el respeto y el cariño que se merece, mil felicidades por el día máximo. En nombre de todo el público presente y sus palabras de agradecimiento para todos los concurrentes. Gracias, Marco Polito. En realidad, amigos presentes, compadres, público en general, padrinos que se encuentran presentes en este día tan significativo para mí. Permítanme, discúlpenme, pero voy a tomar asiento porque no puedo mantenerme mucho tiempo de pie. Voy a tomar asiento y luego, ahora sí, me siento cómoda. Voy a agradecer de todo corazón a todos los amigos que están presentes en este día tan significativo para mí como es mi cumpleaños. Un saludo inmenso a la Secretaría de la Oriente por acá, para la visita, son mis vecinas, bueno, de mis primas, para la señora Lina, mamá de un lindo amigo de mis pequeños deseos, porque mis pequeños siempre serán mis pequeñitos donde van creciendo, a su mamacita de un joven amigo de mis hijos. A usted, señora Linda, mis agradecimientos de todo corazón. Luego paso a la segunda, a ustedes. Yo visita. Muchísimas gracias, Benito, por su presencia. Muchísimas gracias por apoyarme en estos momentos. Panadería La Escalerita, mi compañero Máximo Rodríguez y toda la familia, los amigos presentes. Mil gracias, compadre Máximo Rodríguez. Para el señor
gracias, Teresita, del mercado central, gracias, Teresita, gracias, tenemos derecho por su presencia, para Grau, para José Luis y toda su familia, y señora Marina, gracias, Policita, a tu señor esposo, qué persona tan generosa, gracias por quererme, por recibirme con tanto aprecio, cada vez que llego, cita de atrás, Maricelita, a la visita de atrás, para mi amiga Carmencita Quintana, gracias Carmencita linda, a tu joven hijo y a todos. Mi compadre Marcelito Zambrano, compadrito, bueno, tenía que ser rebeldes hasta los huesos. Para todo mi compadrita Armani, está presente, no está presente, no la he visto. Elena ha venido a representar. Valentina le va a quedar chico, gracias Padrinito del mercado de Comas. Más atrásito está Amador, que está también, Amador, para la flaquita, ¿cómo se llama la flaquita? Fernanda Cuba, Fernandita, gracias. Para mi padrino Basilio Blanca, gracias padrino Basilio. Para tu sobrino, bueno, se nos llama. Para Yolandita Roque, Trinitaria del Valle, gracias Trini, por tus palabras, por tu cariño y por tu presencia. Comienzo para los amigos, está diferente, Jorge García, mil gracias por tu presencia. Para el señor Zenón, que está cumpliendo años, hoy día el señor Zenón, para la señora Clarisita, gracias. Ahorita van las horas y el canto de cumpleaños para el señor Zenón, a una persona que le agradezco muchísimo, quizás lo que aprendí de su escuela, no por algo, sus camitas, tienen algo que ver con mi presencia como mi del alma, el civilito, gracias hermanito lindo por estar conmigo esta noche, gracias a todos, también para el Papito Mastato, Papito, gracias, para la Reina Linda, Ponteñita Paredes, gracias Ponteñita, porque ustedes también una pajarera de corazón, gracias Marina Zenobia, vamos Ponteñita, para mi paisita, Zenaida, mil gracias, paisita linda, hoy esta noche es nuestra, para su señor esposo, el señor Juliancito Reyes, señor Juliancito, mil gracias por su presencia. Carlita, ¿dónde está mi alma? Carlita, ¿dónde está Carlita? Pero ahí están, gracias por acompañarnos. Vamos a acompañar para la señora Katy Guamaní, ¿dónde está la señora Katy Guamaní? ¿Dónde está a Solito? Mil gracias por su presencia. Y a todo el público en general, mil gracias por su presencia. Bueno, yo el día de hoy tengo un compromiso muy grande, pero primero sus palabras, familia lindo. Digo muchísimas gracias a todos estos chiquillos lindos por acompañarme en este día tan significativo. Para mí, a ver, amigo, yo quisiera que me regalen fuertes palmas para esta gran orquesta de caramba, todo el mundo hoy día yo dije con cama dentro, y todo el mundo se me queda, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí, te cedo las palabras. Gracias, señora Francisca. Bueno, solamente quiero hacer presente que nuestro amigo José Luis Sánchez, Pepito Pepelucho, tiene un presente hermoso, un presente personal y de todo el público de cariño. Den un aplauso, buena Pepelucho, qué lindo regalo. ¿Que no hablan? Para Flor del Bancario, Pepelucho, muy bien, bendito. Sus palabras a la reina y señora en realidad no se pone nervioso de estar a su lado. La reina y señora de la música, el futuro padrino de toda la Bancario. Bueno, ante todo, buenas noches, querido público. Estoy muy feliz de haber estado en un lindo cumpleaños de mi futura guitarra. Creo que es mayor que mi vida. Esto es un padrino más joven a la patria. Querida guitarra, deseo un feliz día de la paz de Batuto entre todos las amistades y todos mis colegas. Gracias. Palabra sincera de Pepelucho, de José Luis Sánchez.
que pasen un bonito día con sus amistades. Y eso es lo más importante, señora Florcita, que los que estamos reunidos somos los más amigos, los más allegados, aquellas personas que me han acompañado durante estos años, son muchos, no decimos cuántos, de trayectoria artística. Ahora sí, con ustedes, Flor Huancayo. Presente vida nuestra reina de nuestra hermosa provincia y ventaja de nuestro valle de Perú, Huancayo, Y les deseamos de nada siempre. Gracias a ustedes por su presencia y se subió al escenario Flor Huancayo para cantar. Le doy un aplauso para ella, la reina y señora de la bonita. Y siguen llegando los regalos. ¡Qué bonito! Bueno, yo cometí algo y mi iglesia iba a cantar unas cuantas canciones, quizás me iba a prolongar un poquito, pero la verdad que yo no quisiera cantarlo, no quisiera que ustedes se sientan cansados, mucho menos aburridos. Señor, buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su cariño, pero sí voy a cantarles para Condaíta Paredes, para Juancito García, para el señor Zenón, para mi paisita Zelaida, para mi marina Susana, para la escalerita, para todos mis compadres, amigos, hinchas en general. Va esta bonita misa que dice así: agonía del recuerdo, con mucho cariño y amor. Adelante. Vamos con mi amiga Carmen Quintana, Tortosa. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina, vamos Argentina. Vamos a Argentina. La tarde cuando el cielo se oscurece,
unas sillas para el padrino que me acaban de llegar, por favor. Sí, doña Linda. Bueno, y queremos saludar también a la presencia de Carlito Rivera, mi padrino Carlos Rivera, y señora Juanita Ramírez de Rivera. Queremos ubicando. Bueno, este lo están llegando tipo para un motivo tan especial como es la celebración el onomástico de Flor de Moncayo, la reina y señora de la Murisa. Motivo muy especial, que hoy nos ha reunido, que hoy nos ha congraciado en este hermoso local de tradiciones peruanas. Y con esta gran orquesta, los inconfundibles de Ayacucho, que luego de la ceremonia estará brindando sus mejores guainas para que ustedes bailen sin parar hasta las últimas consecuencias. Queremos invitarlos a saborear los ricos uvas con mucho cariño. Todos los santabairinos que hoy se han dado cita para decir feliz cumpleaños a la reina y señora de la Murisa. Buena Chino, al lado de su madre también, ambos chinos. De su cumpleaños, de Flor de Moncayo. Salud, muchachos, con cerveza cristal. Gracias a Gilberta. Qué bueno. Ahí está Fiera Nati, de Gutiérrez. Buena Alejandro. Siempre por la buena corazón. Seguimos entonces con este hermoso homenaje. Buenas noches, afirmando toda la presidencia. Flor de Moncayo del día de su onomástico. Bueno, amigos míos, agradezco bastante la presencia de los amigos del mercado San Juan del Urigancho, para pedirle los Guadaña, para mi compadre Rolando Mayaucono, el caudillo del corazón, para el señor Samuel. Bueno, ¿dónde está Samuelito? ¿Dónde está Samuelito? Ahí está, de la embajada de Venezuela, ¿no? Qué lindo, gracias, le pagan un pequeño principal y lo voy a cumplir. Ya, mi amor. Vamos ahora sí. Pero amigos, ¿cómo está usted? Cuando ya no hay la barriga. Bueno, así es, hermanito. Quiero momentos dar el pase a una de mis lindas colegas, porque yo soy la dueña de casa y yo te quiero hasta mañana. Pero yo quiero dar el paso a mis colegas que han venido de corazón a saludarme, porque eso es Flor de Moncayo. No quiero dejarle de lado jamás, ni quiero pasar unas cortinas de hierro con sus canciones. Mi amor, después canto por mí. Que suene la orquesta para recibir a Espina Ceballos, la mundialista. Este pase de Murisa para recibirla como se merece de cada intérprete de vida. Ahora sí, qué bonito. Es un abrazo de una hermana, de una compañera del norte, de una gran intérprete, interesante. Con caballería, aquí está. Y un aplauso fuerte, fuerte la palma, para Espina Ceballos.
De llegar sin ninguna programación, solamente con ese cariño, ese aprecio para su compañero artista, para la amiga de toda la vida, la amiga de mil batallas, Flor Bancaria de Minas Ceballos, juntas en este día tan especial, el día de lo romántico de la reina y señora de la Muliza. Qué lindo que es, ¿verdad? Espina Ferrer de la Muñerita, encarnando con su presencia esta hermosa festividad en las peñas tradiciones peruanas, y el aplauso reiterado para ella. Sí, una gran artista, una gran intérprete de Doña Celera Andino. ¿Quién quisiera ser flor para tener esos colores maravillosos que solamente la flor puede tener, esa naturalidad? Dios mío, qué cosa más bella. Qué jóvenes divinas florcitas, que a mí me encantan también las flores. A mí que Dios te bendiga. Permíteme seguir cantando a esta mujer, porque ¿para qué cantar cuando ya se fue? Hay que cantar a la mujer cuando todavía nos canta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, así es. Permíteme cantar entonces algunas pequeñas mulisas. Póngase mulisa, por favor, mulisa. Vamos a cantar una mulisa. ¡Ese guapeo, por favor! ¡A ver ese guapeo! Por Dios, que viva ya mucho carajo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando recuerdo
que Dios te bendiga por este regalo tan inmenso que me has dado el día de hoy. Hoy día, quizás más que nunca, puedo decirlo así, más que nunca he necesitado el aprecio, el apoyo de mi público y lo tengo, de mis amigos, de mis compañeros, de mis colegas artistas. Hoy que tanto he necesitado de ellos, necesito. Señorita, mil gracias, que Dios te bendiga por este regalo tan inmenso que me has hecho el día de hoy. Mil gracias. Ya, sí, te van a llegar. Mil gracias, no te sales, chiquito. Gracias, mi amor. Gracias por la torta. Todavía no puedo repartir la torta. No me suena serio que me no puedo hacer. Pero ya viene la repartición de la torta. El paso de mis compañeros para regalar. Está bien preparado. Al estilo de Pedro del Gallo. Porque cuando Pedro del Gallo prepara los trabajos por la semana, ya no le habla. Va bien coladito por si acaso. Así que coman y tomen cervecita. Quiero ver que toda la mesa tenga su cervecita. Que ese es el apoyo más grande que ustedes me van a regalar. Vamos por favor.
4, un himno olvidable para nuestra cantante nacional, la señora reina y señora de la Mulita, Flor de Huancayo. Permítame dejar un bonito recuerdo con la presencia de cada uno de ustedes y la gran familia del norte, centro y sur del Perú. Nosotros estamos laborando desde las 10 de la noche y por supuesto con broche de oro nos va a interpretar canciones a solicitud de cada uno de los asistentes en la voz triunfadora de nuestra cantante, la señora reina y señora de la Mulita, Flor de Huancayo. ¡Venga, un aplauso para Flor de Huancayo! ¡Con el cariño para ella! ¡Que Dios os premie! Y la población peruana brinde el aplauso a nuestra figura nacional que al día de hoy está cumpliendo un año más de vida. A nombre de los intérpretes, a nombre de los comunicadores sociales, a nombre de la gran Impara, a nombre del programa radial Yo Soy Perú, que dirige nuestra mundialista Vecina Radio a través de Radio JR, a nombre de Radio Sentido, Radio 30, Radio Oriente, Radio Agricultura y de todas las emisoras del territorio nacional, aquí está una vez más para entregar sus canciones en agradecimiento a la asistencia de cada uno de ustedes en la voz de la reina y señora de la Mulita, Flor de Huancayo, marca musical de la orquesta, los inconfundibles del asunto, y a través del canal 1 del Perú, estimaciones más que un bonito recuerdo inolvidable para Flor de Huancayo. Gracias, Marcito. Gracias a todos ustedes. Gracias a Dios. Ahora sí ya nos hago, ya nos vamos, nada, ya nos más especial. Pero me siento muy bien, a seguir contenta de contar con mis colegas, artistas que me han acompañado el día de hoy. No será cantidad, pero es Navidad. Y yo voy a ellos. A mis amigas que me están acompañando, mil gracias. Tengo muchos, pero muchos pedidos. Señores, en el día del programático, canta la reina y señora de la Mulita, Flor de Huancayo, y los aplausos del respetable de la campana. ¡Feliz cumpleaños, Flor de Huancayo! Vamos a vivir
Hay tantas enfermedades, tantas mentiras, tantos engaños. Por eso lloro, no por lo que me pasa, sino por ver tanta hipocresía. De esta manera, Filmaciones Más cumpliendo una labor positiva, saludando el sonomástico de Flor de Huancayo. Será hasta una nueva oportunidad y le auguramos muchos éxitos a Flor de Huancayo. Felicidades, Flor, y que sigas cantando. Tan bendito